doctora Juliana Herbert, quien nos expondrá bajo la consigna Eligiendo la mejor metodología para la era digital. Juliana es doctora y magíster en computación, con foco en ingeniería de software, metodologías ágiles, validación y verificación de software por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. También es fundadora y directora de Herbert Consulting y docente de la Universidad de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, además de ser investigadora social aquí en Uruguay, en la UDELAR. Pedimos un aplauso para recibir. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo les agradezco la invitación por participar de este evento. La verdad es que estoy muy contenta. Es un honor muy grande participar de eventos acá en Montevideo, específicamente los eventos de Genexus. Genexus Consulting son muy famosos por ahí. Entonces, por supuesto, un gran placer trabajar entonces acá y estar como oradora en este evento. Bueno, me imagino que todos ya han percibido, pero yo soy brasileña y hablo muchas veces más un portuñol. Así que yo les pido perdón de antemano por todos los errores del español que voy a cometer, seguramente. Así que yo me quedo con algunos créditos, ¿no? Pero bueno, espero que se me entienda de cualquier forma. Bueno, la idea es hablar un poco sobre algunas experiencias que yo he tenido relacionadas a la elección, digamos, de la mejor metodología, ¿no? Pensando para la era digital. ¿Y por qué esta idea de la mejor metodología pensando en algo así, ¿no? Entre comillas? Porque la verdad es que cada vez más tenemos propuestas de nuevas metodologías, de nuevas instituciones, de nuevas organizaciones, y cada vez más cosas nuevas están pasando, están siendo propuestas, ¿no? Y muchas veces las metodologías que ya han sido propuestas no necesariamente son utilizadas de la mejor manera posible y no necesariamente son entendidas de la mejor forma posible. Entonces, a veces hay un poco la idea de, bueno, ¿cuál es la mejor, cuál es la metodología que sea utilizada, ¿no? Más en determinado momento para la gestión, para el desarrollo de proyectos de software? Y la verdad es que es un poco difícil hablar de, bueno, ¿cuál es la mejor metodología específicamente? Entonces, la idea de la charla es estar hablando con ustedes un poco sobre algunas experiencias, como decía, que yo he tenido con empresas y con proyectos distintos, y también estar invitándoles a pensar un poco en qué tipo de criterios, qué tipo de cosas uno debería pensar cuando se está pensando en elegir, digamos, la metodología o definir el ciclo de vida de su proyecto de gestión y desarrollo de software. Bueno, las varias metodologías, en general se basan en algunos modelos que son más clásicos, ¿no? Por ejemplo, el modelo predictivo. El modelo predictivo está relacionado a un concepto de desarrollo en cascada, por supuesto con sus variaciones, pero la idea es que tengamos varias etapas de desarrollo de software y estas etapas van ocurriendo secuencialmente. Por supuesto, se puede volver a las etapas anteriores, incluso, bueno, hay flechitas ahí como de vuelta que se están apareciendo, pero en general la vuelta en sí está relacionada a algo de retrabajo, está relacionada a algún tipo de fallo, digamos, del proyecto. Entonces, la idea es que uno haga una planificación sí más robusta y después siga la planificación de acuerdo con lo que ocurre dentro del proyecto. Y pensando que una planificación está siendo realizada, sobre todo en el inicio del proyecto, tenemos también entonces una incertidumbre más alta en el inicio del proyecto, que va disminuyendo de acuerdo con se van ocurriendo las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, acá tenemos el famoso cono de la incertidumbre, con la idea de que tenemos un riesgo mucho más alto en el inicio, tenemos una incertidumbre mucho más alta, mucho más grande en el inicio, y de acuerdo con las etapas que vamos siguiendo, con las actividades, por ejemplo, de validación, de verificación, muchas de las actividades que incluso ya fueron mencionadas anteriormente, vamos entonces intentando disminuir
los riesgos relacionados al proyecto, entonces, a lo largo del ciclo de vida. Bueno, el otro modelo tradicional, digamos, es el modelo iterativo incremental, con la idea, ¿no?, relacionada a algo que no se va a planificar todo en el inicio del proyecto, pero que la planificación sea más distribuida a lo largo del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias metodologías ágiles, como el Scrum, acá tenemos el framework de Open Up. Entonces, con la idea de que sí, hay una planificación inicial, pero esta planificación inicial sigue después con la idea de iteraciones. Y cada una de las iteraciones está relacionada a la producción de un incremento, de una parte del software que va a ser entregue al cliente, que va a ser validada por el cliente, y así vamos identificando problemas lo más temprano posible. Vamos identificando cambios lo más temprano posible. Y con esto, entonces, claro, el costo del cambio también no es tan alto, ¿no?, dependiendo del largo del proyecto, y los riesgos se van disminuyendo lo más temprano posible también. ¿Ah? Bueno, estos son como modelos un poco más clásicos, digamos, ¿no? El modelo clásico, ¿no?, el modelo cascada y el modelo iterativo incremental. Pero hay muchas cosas, es decir, hay como varias ideas, varias metodologías, como decíamos, que son propuestas. Y a veces cuando uno piensa con esta cantidad de cosas que hay disponibles, ¿no?, la forma como el software está siendo utilizado actualmente, como fue presentado anteriormente, ¿no?, cada vez más, y inclusive, digamos, con esto del mobile, varias personas que nunca han utilizado software están utilizando software diariamente actualmente, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad también aumenta mucho. Y ahí puede generar un poco de pánico, quizás, o ansiedad, en el sentido, bueno, ¿qué hago, no? Hay tantas metodologías, tantas cosas, tantas propuestas, tantas técnicas, métodos, ciclos, etc. ¿Qué hago para trabajar con un software de calidad, para producir un software de calidad? Y ahí volvemos a un ensinamiento del Karate Kid. Entonces, de una película, bueno, la versión de 1984, mucha gente acá no había nacido cuando fue lanzada la película, pero bueno, que entonces, cuando todo está confuso, cuando todo está súper complicado, tenemos que volver al básico, ¿no? Entonces, el señor Miyagi dice, bueno, hay que aprender a respirar. Y nosotros tenemos que aprender también a respirar. ¿Y qué sería el aprender a respirar en los proyectos? Es pensar exactamente cuál es la base de todo. ¿Cuál es la idea de utilizar una metodología? ¿Por qué tenemos que utilizar una metodología y qué tipo de objetivos tenemos? ¿No? Entonces, yo voy a contar una historia también para ustedes. Hay una niña princesa que era muy bonita, ¿no?, pero vivía muy triste. La verdad es que muy desanimada con la vida, y aunque tuviera todo lo que necesitaba, estaba siempre muy desanimada. Y el padre, por supuesto, como todos los padres, se queda preocupado con esto, ¿no? Y empieza a ofrecer cosas valiosas para alguien que pudiera descubrir cómo dejar la princesa más contenta, más motivada con las cosas, e intentando involucrarse y, bueno, vivir su vida, ¿no? Entonces la gente empieza a presentar, por ejemplo, juguetes, mágica, zapatos, ropas preciosas y cosas de este tipo, y la princesa simplemente no reacciona. Pero hay una persona que consigue descubrir exactamente lo que hay de problemas con la princesa. Y la princesa, en verdad, lo que necesitaba era lentes. Entonces, a partir del momento que la princesa comenzó a usar lentes, entonces empezó a quedarse contenta y ver la vida y entender todo lo que pasaba a su alrededor de una forma mucho mejor. Una de las ideas de la charla es invitarles a pensar qué serían nuestras lentes, pensando en proyectos de software, pensando en proyectos de gestión, de desarrollo de software, ¿no? Entonces,
Nuestras lentes van a ayudarnos a elegir la mejor metodología, a entender exactamente por qué cada metodología puede ser utilizada de la mejor forma posible. Y estas lentes están relacionadas con eso de volver al básico de Karate Kid, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos? Necesitamos generar valor. Necesitamos buscar una mayor productividad, una mayor calidad, ¿no? Queremos desarrollar software que sea lo más nuevo posible, con innovaciones y todo esto, pero de cualquier forma todavía necesitamos de metodologías de gestión y desarrollo de software. Ideas geniales pueden simplemente no ir adelante por fallos de proyecto, por fallos de planificación, ¿ah? Entonces, la idea es que, aunque parezca a veces, ¿no?, que esto de metodología, ciclo de vida, ingeniería de software, sea algo que, bueno, lo más interesante ahora sea algo más mobile y no sé qué, y otras cosas quizás más, que parezcan más innovadoras, todo esto de alguna forma tiene que estar, por supuesto, apoyado en su base, ¿no?, en volver al básico, que es la planificación en sí del proyecto. Bueno, entonces ahora les presento algunas ideas un poco distintas, digamos, de ciclo de vida, de metodologías que fueron utilizadas en algunos de los proyectos que yo estuve involucrada. Bueno, tenemos todos los ciclos que van a ser presentados utilizando algunas etapas básicas. Essas etapas básicas estão relacionadas ao RUP, o Rational Unified Process, o al Open Up, que é o Open Unified Process, pero com a ideia de que temos uma fase de concepção. En la fase de concepción, la persona va a definir, o el equipo, mejor diciendo, va a definir exactamente el alcance del proyecto, cuáles son los requisitos, es decir, algún tipo de planificación, digamos. En la elaboración se va a detallar más los requisitos, se va a definir, por ejemplo, documentos de análisis, de proyecto, es decir, se va bajando el grado de abstracción hasta llegar en construcción, en la codificación y testing, y la parte de transición, que sería, digamos, los testing, la parte de testing final, y ahí a la entrega del software. Bueno, en este caso específicamente no tenemos algo que sea o el modelo predictivo o el modelo iterativo incremental, pero sí una mezcla de las dos ideas. Por ejemplo, en este caso, la idea es que hay una concepción inicial en que uno va a definir sí el alcance del proyecto, que va a definir los requisitos de la mejor forma posible, con las informaciones que tiene en el momento y sabiendo que estas informaciones van a cambiar a lo largo del proyecto, ¿no? Y bueno, y también trabajar un poco más sobre el design arquitectural, en el sentido de dar la base para que las iteraciones ocurran. Y ahí en las iteraciones es que uno va a examinar de una forma más detallada, por ejemplo, los requisitos. Es decir, el nivel de incertidumbre va disminuyendo y a cada iteración uno como que va trabajando más sobre los requisitos y sobre toda la parte de análisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, eventualmente hay que volver, por ejemplo, a lo que fue definido en la concepción inicial, por supuesto que sí, pero con esto de las iteraciones, y cada iteración va entonces a producir algún tipo de incremento que será validado con el cliente, ¿no? Entonces se va disminuyendo también los riesgos. Y ahí después de todo, mesmo después de las entregas que eventualmente sean realizadas, hay una fase de transición final, en que hay, por ejemplo, la homologación del producto, hay el testing de integración, eventualmente de sistema, también de una forma más robusta. Entonces, lo que estamos hablando acá es que tenemos el inicio y el fin más parecido con el modelo predictivo, con el sentido de dar una base más robusta, digamos, para el inicio del proyecto y después para asegurar, para garantizar que el proyecto fue desarrollado de la forma como debería. Pero en el medio de eso hay las varias iteraciones. Y en las varias iteraciones también hay el desarrollo de las propias personas del equipo,
Entonces, este tipo de ciclo, por ejemplo, hemos utilizado en algunas fábricas de software para proyectos que no eran tan largos, ¿no? Como decía en la presentación, yo también soy docente ahí en la Universidad Federal de Ciencias de Salud de Porto Alegre. Entonces, utilizamos este ciclo, por ejemplo, en un curso de ingeniería de software, que el alumno produce un producto real durante el semestre, y el fin del semestre, entonces, es algo que entonces tiene que tener un producto que sea utilizado de verdad por el cliente real. Y ahí nuestros clientes, como somos en las ciencias de salud, yo doy clases en el curso de informática biomédica, nuestros clientes son médicos, enfermeros, fisioterapeutas y otras personas, otros profesionales del área de la salud, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto corto de un semestre. Y como decía, en fábricas de software también, como proyectos cortos, ¿no? Se puede garantizar que la planificación inicial y que la parte final sea bastante robusta, de una manera a ser la base para las varias iteraciones. Bueno, el otro modelo es un poco más parecido, digamos, con la parte del modelo predictivo, ¿no? Pero con la idea de que hay iteraciones, sí hay iteraciones, pero las iteraciones están más concentradas en la parte de codificación. Entonces, por ejemplo, este modelo fue utilizado en algunas fábricas de software en que había equipos distintos, por ejemplo, que se dedicaban a toda la parte del análisis, de design, y personas dedicadas más a la parte del código. Entonces, se podía como que dividir un poco más de estas actividades, pero al mismo tiempo, la idea era que se pudiera disminuir los riesgos relacionados al desarrollo de un proyecto un poco más largo. Entonces, acá tenemos que, es decir, una concepción inicial en que se va a definir la base del producto, el alcance, exactamente lo que queremos, cuál es el objetivo, para qué el producto va a ser utilizado, es decir, el valor que va a ser generado con el uso del producto, con el desarrollo del producto, también como se mencionaban otras personas acá anteriormente. Y después entramos entonces en las actividades más técnicas. Pero lo que ocurre, ¿utilizamos iteraciones? Sí, utilizamos, pero iteraciones un poco más focadas, digamos, en una parte del ciclo de vida, que son más relacionadas a la parte de codificación y la parte, entonces, de testing. Bueno, un otro ejemplo de ciclo, como decía, también siempre utilizando estas grandes etapas, por supuesto, cada una de estas etapas, ahí se puede utilizar varias metodologías, varias técnicas distintas de desarrollo de software, pero lo que tenemos acá es algo que llamamos de personal boards, es decir, esto fue utilizado, ¿no?, en dos casos específicos, de equipos que eran bastante, bueno, eran pequeños, eran equipos más o menos de 10 personas, pero equipos de personas altamente expertas en un determinado dominio de negocio. En un caso fue en el área de salud, el otro caso fue en el área de ingeniería, más específicamente de reconocimiento de imágenes. Entonces, reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en industria, ¿no? En este caso de, por ejemplo, reconocerle el producto que está bien, que está mal, que tiene que ser descartado y cosas de este tipo. Entonces, ¿qué pensamos, no? Pensamos inicialmente que podría ser interesante trabajar con metodologías ágiles. Perfecto. Pensamos el ciclo más tradicional ágil, en el sentido que se hace una planificación inicial, después se hacen las varias iteraciones, con todo el ciclo de desarrollo de software. Pero lo que se vio era que era muy importante tener momentos dentro de las iteraciones en que el equipo paraba y discutía y trabajaba de una forma más detallada sobre el software que estaba siendo construido. Es decir, la idea de que el equipo parase en determinados momentos, ¿no?, y pudiera trabajar más con esto de disminuir o bajar un poco el grado de abstracción del producto. Entonces, lo que hicimos, ¿no? Hay varias iteraciones, hay sí una concepción inicial,
en que la gente entonces define el alcance del proyecto, alguna cosa sobre los requisitos iniciales, pero dentro de cada iteración hay un momento en que hay algunas actividades en equipo relacionadas a la parte de concepción, de elaboración, es decir, de detallar más los requisitos y trabajar entonces con la parte de análisis, de design. Y la parte de construcción, por ejemplo, ¿no?, es desarrollada de una forma más personal. Aunque como eran productos, es decir, los proyectos son bastante específicos y con un alto grado de complejidad, para cada desarrollo personal había también una planificación específica relacionada a detallar más todavía los requisitos, llegar a detalles más específicos sobre la forma de implementación, y por esto entonces se repetían las fases de concepción y elaboración a nivel personal, además de construcción. Entonces, en este caso, incluso, se producen algunos efectos muy interesantes, ¿no? Cuando uno empieza a ver las metodologías no como algo predefinido que tiene que ser seguido exactamente de esta forma, pero como algo que se puede jugar un poco más. Entonces, por ejemplo, en una empresa de un equipo de 10 personas, como decía, todos muy expertos, y que tenían un relacionamiento entre ellos súper bueno, una súper buena interacción. Cuando empezamos a trabajar de una forma más clara con relación al proceso y tener estos momentos dentro de las iteraciones para trabajo conjunto, para después definir exactamente lo que cada persona iba a hacer dentro de la iteración y no fuera de la iteración, la gente empezó a descubrir muchas cosas interesantes técnicas dentro del equipo, ¿no? Entonces, eran 10 personas, pero había algunos fallos de comunicación que de alguna forma fueron resueltos. Entonces, el proceso incluso evitó la compra, ¿no?, una compra de un software de apoyo al desarrollo que iba a ser bastante caro, digamos, por el desarrollo específico que tenían. ¿Por qué? Porque los problemas de comunicación habían sido resueltos. Es decir, la lente estaba más relacionada, el problema no estaba más relacionada con el proceso que con con el apoyo más técnico que necesitaban. Bueno, y acá tenemos el modelo iterativo incremental de una forma así un poco más clásica y que también se puede utilizar, ¿no?, y que también puede ser muy interesante. Todo depende del contexto. Se hablaba antes del context-driven testing, podemos hablar del context-driven todo, cualquier cosa, metodologías, proyectos y todo esto, ¿no? Es decir, hay que considerar el contexto, hay que considerar el tipo de equipo que tenemos, el tipo de proyecto que está siendo desarrollado. Entonces, en el momento que tenemos un grado de incertidumbre más alto y que se tiene, por ejemplo, el cliente trabajando de una forma más cercana a nosotros, se puede utilizar un modelo más puro, iterativo, incremental. Considerando que, por ejemplo, toda la parte de requisitos, de design, inclusive las definiciones arquitecturales, van a ser emergentes. ¿Qué significa emergentes? ¿Que uno va a hacer a la hora que quiera? No. Pero la idea es que va emergiendo de acuerdo con la forma como las etapas de desarrollo también van siendo seguidas. Entonces, se va conociendo más del software, se va conociendo más del sistema y al mismo tiempo entonces se va definiendo más algunos de estos parámetros que en general están relacionados más a la etapa inicial, de concepción inicial, ¿tá? Pero si el cliente está más cercano y se puede negociar con el cliente, y no necesariamente de esta forma clásica que se habla de metodologías ágiles, ¿no?, que el alcance del producto es altamente variable. Es súper complicado. Yo nunca he conseguido trabajar en un proyecto que se decía, bueno, yo voy a hacer lo que es posible. A ver, después vemos lo que de verdad fue posible, ¿no? Entonces, no es altamente variable, pero por supuesto se puede negociar prioridades, por ejemplo, se puede negociar lo que de verdad está generando más valor. Y el cliente puede ir conociendo más también a lo largo del tiempo. Bueno, y acá tenemos algo que es un poco raro, quizás por el diseño en sí,
pero sí también fue aplicado ya, que fue la idea de trabajar con iteraciones, ¿sí? Trabajar con la parte esta inicial y la parte final más robusta, es decir, con la parte inicial entonces, ¿no? Intentando definir la base de una manera bastante detallada con relación a la arquitectura, con relación al design, a los requisitos, por ejemplo, que sería la concepción inicial. Pero lo que ocurrió en este momento era que los requisitos eran bastante complejos. Aquí, en este caso, se utilizaban las user stories para representar los requisitos, ¿no? Entonces, es un concepto de metodologías ágiles o las historias de usuario. En portugués decimos user stories, un poco, bueno. Entonces, las user stories estas eran bastante complejas. Entonces, aunque fuera posible dividirlas, por ejemplo, en iteraciones, elegir algunas de más alta prioridad para serem trabajadas en una determinada iteración, era bastante complicado trabajar con iteración sin ningún momento de parada. Entonces, en primer momento se decidió, bueno, vamos a hacer iteraciones de una semana, ¿no? Que puede funcionar. Yo ya he trabajado con iteraciones, con proyectos con iteraciones de una semana, o las sprints, o lo que ciclos, o como se llame la iteración. ¿Puede funcionar? Por supuesto que sí. Pero en este caso, la cosa era tan compleja que era difícil tener alguna user story que pudiera ser desarrollada en una semana específicamente. Entonces, hubo esto de la confusión. Bueno, a ver, no podemos desarrollar en una semana, pero al mismo tiempo dejar 2, 3 semanas, tenemos el problema de eventualmente no tener un momento formal, de volver a la planificación inicial y entender mejor todo el valor generado y eventualmente repriorizar las user stories. Entonces se decidió hacer algo que quizás la gente más purista de metodologías puede mirar y decir, oh, qué raro esto, ¿no? Pero la verdad es que funciona. Y entonces la idea era que la iteración fue dividida en 3 grandes momentos. Un momento más tradicional, en que todas las etapas del ciclo de vida eran entonces seguidas, ¿no? La concepción, elaboración, construcción, transición. A partir entonces de este momento se desarrollaba parte de las user stories. Había un momento en el medio ahí de las 2 semanas o de las 3, dependiendo del tamaño de la iteración, en que el equipo paraba completamente y hacía el replanteamiento general. Y a partir de ahí, entonces, como que planificaba mejor cómo sería la segunda parte de la iteración, considerando las mismas user stories. Entonces, teníamos las user stories siendo desarrolladas en 2 momentos distintos, ¿no? Una misma user story, considerando algunos aspectos técnicos. ¿Ah? Entonces, pero, y a veces, ¿no? Algunas personas de empresas o a veces alumnos de grado, posgrado, que sea, me dicen, pero ¿esto se puede hacer? No, porque esto yo no he visto en ningún libro. Y la verdad es que la idea es volver a la base. A ver, ¿por qué utilizamos una metodología de desarrollo? Utilizamos para decir, bueno, yo uso el modelo predictivo, yo uso Scrum, yo uso UML, bueno, ahí, claro, estoy citando cosas que son completamente distintas, ¿no? Pero la idea es que las metodologías deben servir para generar valor, para ayudarnos. Nuestro compromiso con el mundo es muy grande, ¿no? Como también fue presentado ahí en el inicio de la mañana. Yo tomé varias notas sobre varias cosas que fueron ditas que me parecieron súper interesantes. Entonces, si nuestro compromiso es tan grande, el desarrollo de software y los proyectos de desarrollo de software tienen que ser considerados en este contexto, con esta visión. Entonces, ¿se puede hacer? Bueno, ¿está generando valor? ¿Está generando más alta calidad, productividad? Sí, se puede hacer, ¿no? Esto significa que cada uno del equipo haga de una forma distinta.
Porque Juliana dijo que sí, se puede hacer. No, por supuesto que no. Pero con la idea de definición de procesos que puedan ser seguidos por todo el equipo, mismo que sean procesos, que sean ciclos, que sean metodologías, que sean híbridas, que sean la mezcla de algunas cosas. Pero hay que probar, hay que intentar, hay que reinventarse, ¿no? Inclusive con relación a la parte esta de metodologías. Bueno, entonces, la idea, como decía, era invitarles a pensar sobre nuestros objetivos de verdad en utilizar las metodologías de gestión y desarrollo de software. Queremos tener software que genere valor. Las metodologías deben generar también valor al software. Los proyectos deberían generar también talentos dentro del equipo. Watts Humphrey, que es una de las personas más conocidas del área de calidad de software, ya falleció hace algunos años, pero siempre decía que cada proyecto debería servir no solamente para desarrollar software, pero también para desarrollar talentos. Es decir, la idea es que la gente no salga exactamente igual como entró en el proyecto. Y que no tenga un proyecto que simplemente ocurra y bueno, uno intente olvidarse lo más rápido posible de todos los problemas y todas las cosas que se pasaron. Pero que uno, por supuesto, aprenda y desarrolle sus talentos. Entonces, debe generar valor, debe generar de alguna forma también la cuestión de calidad. Es decir, la calidad del producto, la calidad del trabajo y la calidad de vida, ¿por qué no? ¿No? Es decir, se habló de varios aspectos de Madonna inicialmente y por supuesto tenemos que pensar de una manera bastante personal también con relación no solamente al equipo, pero también con las personas que van a utilizar nuestro software que está siendo desarrollado. Hay que pensar en asertividad. ¿Qué sería la asertividad? La capacidad de poder hacer previsiones con relación a tiempo, por ejemplo, a esfuerzo, de una manera no más precisa. Es decir, y ahí evitar las cosas que se hablan por ahí, ¿no? De los proyectos de software, que nunca se sabe exactamente cuándo van a acabar. Y, por supuesto, esto también influencia la calidad de vida, calidad de software y la generación de valor. Hay que pensar en la productividad. Hay que producir más con menos. Bueno, esta frase es súper conocida por todos, por supuesto, ¿no? Y esto significa trabajar un montón, es decir, poner a la gente trabajando 14 horas por día y así producir más. No, es trabajar menos. Es trabajar de una forma más inteligente. Es generar más valor con cada una de las actividades. Esto también es reinventarse en este contexto, ¿no? Y, por supuesto, trabajar con innovación, ¿no? Pero una innovación que sea planificada, que sea controlada y que pueda seguir después en un ritmo sustentable. Que no sirva solamente para el inicio, pero que pueda después seguir. Que también fue otro atributo citado de Madonna, ¿no? Que me pareció bastante pertinente, bastante interesante. Bueno, y yo termino con una frase de Albert Einstein, que me encanta, y a veces yo tengo que acordarme en algunos momentos, que dice, la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿No? No es necesario comentar, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención.